Una misma generación vio nacer y morir a Alejandro Magno, pero su presencia cambió el mundo griego para siempre. Su persona, real y fantasiada, sentó las bases del nuevo sistema de gobierno de las ciudades que volvieron a la monarquía, vista ahora como un sistema de vida más que adecuado. Su relación con las ciudades helenas, mezcla de deferencia aparente y autocracia, fue heredada a sus sucesores, sus diádocos. Fundó nuevas ciudades, como hicieron igualmente estos. Se interesó en la difusión de la cultura griega y aportó los nuevos conocimientos del momento cuando llevó a sus expediciones historiadores y demás intelectuales, prefigurando con ello el futuro mecenazgo de sus continuadores de tendencia propagandística, rasgo constitutivo del tipo de realeza que el joven promovió, mezcla de la visión macedonia y la parafernalia divina del Oriente, en parte inconsciente, en parte deliberada, que marcó la pauta de los reyes posteriores. Pero el Alejandro real fue más un precursor que un instaurador de aquel nuevo sistema de vida. Sus propias conquistas son mera brecha en un Asia todavía violenta y reacia a la dominación física y mental por un extranjero. Su muerte prematura nos imposibilitó saber si también hubiera sabido cómo gobernar el territorio que tan rápida y avasalladoramente conquistó. Sus herederos tampoco pudieron controlar el ingente legado, demasiado preocupados por alcanzar al divino rey, demasiado generales ambiciosos, demasiado macedonios para gobernar pueblos ajenos. Con excepción quizá de Ptolomeo, soñadores alejandrinos, por lo que el primer periodo de la historia helenística fue uno de guerras confusas enfocadas en crear un imperio que se desquebrajaba como la vida del rey que lo inspiró. Los cambios políticos entre el 338 y el 276 a.C. implicaron graves consecuencias para las otroras poleis, puesto que la realeza era anatema para los griegos desde el periodo oscuro, más de 7 siglos atrás. El renacer de la monarquía echó por tierra muchas añejas convicciones de las ciudades del continente, pero los helenos avecindados en Asia Menor tenían muchos siglos de coexistencia con regímenes de este tipo como los de Lidia o Persia, y sus parientes al norte hicieron lo propio con el reino macedonio, por lo que encontramos un reajuste a veces más fácil, a veces más impositivo por parte de los reyes, puesto que la relación no era un simple dominio, aun cuando las ciudades debían cuidarse de no incurrir en la enemistad del monarca, y los reyes, despreciados por las poleis, debían también atenerse a las consecuencias de ello. En este juego era natural que los soberanos, ellos mismos una cultura griega, emplearan y desarrollaran códigos simbólicos ya existentes para dar una imagen pública a sus súbditos mediante monedas, estatuas y documentos, en tanto que las ciudades respondían con peticiones y honores dispensados a sus reales señores. Aquello legitimó su poder y lo utilizaron efectivamente, y las ciudades sacaron ventaja de las situaciones procurándose privilegios y mercedes. La comunicación se establecía para ambos lados. El rey tomaba el pulso de sus aliados y súbditos, en tanto que ellos se aprovechaban de tal necesidad que incluía la de aquellos extranjeros de cultura griega, promoviendo, por este hecho, las tradiciones y la cultura helenas, por lo que el helenismo, como denominamos a este periodo, es el término que se acuñó. En los primeros tiempos constatamos que no hay una intención física de diferencia para con los súbditos. El monarca no procuraba presentarse sino como un general exitoso, por lo que se veía a los reyes helenísticos con botas y capas militares, y solo denotando su poder mediante la diadema, banda de blanca lana o púrpura que ciñe sus sienes, propia de los atletas, que dicho sea de paso, tenía algo de divino.
será el Fausto de sus vidas lo que terminará por marcar la separación del rey y su pueblo. Este atisbo divino que reconocemos en la diadema y las procesiones, antiguamente solo era concedido a las deidades, por lo que ello divinizaba en algo al nuevo monarca helenístico. El precedente era nuevamente Alejandro, que había creado y propagado un modelo artístico suyo que le permitió ser reconocido y venerado en todo su recién conquistado mundo. A él hubo de seguirlo Lisímaco de Tracia, al emplear las imágenes del joven monarca en sus monedas, y lo continuaron el resto de los diádocos, confirmando así la continuidad de aquel reinado. Junto a este empleo de Alejandro está el que ofrecían los héroes griegos, y los monarcas comenzaron a ser presentados como guerreros y jinetes o dotados de musculatura atlética, adultos jóvenes en la plenitud de su virilidad, casi dioses olímpicos. Incluso también hubo diosas. Fenómeno enteramente helenístico fue la promoción de las mujeres en diversos ámbitos de la vida helena, que quizá tenía su antecedente en la figura de la reina. El término basilisa fue acuñado a lo que parece no antes del 360-365 a.C., y algunas reinas se hicieron poderosas en virtud de su personalidad, aunque en principio se les concediera esta gracia por parte de sus maridos y con el fin de que contribuyeran a los objetivos masculinos. Mas pronto ellas mismas fueron protagonistas de sus historias de poder y ambición. Será precisamente Egipto donde las reinas alcancen el mayor despliegue. De nuevo es posible arguir que se deba a la tradición faraónica, que privilegiaba el matrimonio entre hermanos reales como encarnaciones de la dualidad primordial de la deidad. Pero serviría también a la versión helénica, que veían en dichos matrimonios endogámicos un medio de salvaguardar de intromisiones ajenas el erario familiar, un estado en este caso. Pero, a pesar de todo su poder, el rey debía dar muestra patente de su respeto por la libertad de las poleis supervivientes, convenciendo a sus incómodos súbditos de que luchaba por su libertad, aunque en la realidad ésta fuera algo otorgado y que podía ser abolido por capricho real. Mas las ciudades hostiles podían convertirse igualmente en potencias problemáticas, como más de un reino o incluso algún imperio hubo de comprobar. Con todo, las consecuencias militares del poder monárquico probaron ser desastrosas. Ciudades saqueadas, exiliados políticos, restricción de derechos o incluso desaparición de la ciudad. Y todo ello se producía también merced a que no existían más los ejércitos de ciudadanos, sino los mercenarios eran la regla desde hacía años. Muchas veces estos a manera de guarniciones y tropas acantonadas en las propias polis. Comenzaron a lucir igualmente los gobernadores, los epistatei, como el ya conocido Demetrio de Falero, en ocasiones tiránicos, en ocasiones intermediarios competentes como negociadores, si bien todas las ciudades siempre condicionadas por el foros, el tributo que se pagaba al monarca. No debemos imaginar, no obstante, a las ciudades helenas como reducidas a la impotencia, puesto que los monarcas dependían mucho de su apoyo práctico e ideológico, lo que brindaba la oportunidad de establecer intercambios. En esta línea se reconocen las rivalidades de las ciudades por ofrecer regalos y loas a los monarcas, respondiendo ellos con beneficios a esas mismas ciudades. Los reyes eran ricos y debían edificar en concordancia con su esplendor, y los beneficios tenían así una consolidación física a más de social. Hubo nuevas ciudades.
moda fundacional que Filipo y Alejandro iniciaron, y las manifestaciones helenísticas fueron tan características que se reconocen fácilmente de sus antecedentes clásicos por su acuciada imaginación y su impresión de grandeza enfocada sobre todo a los edificios colectivos. Muchas de estas edificaciones eran pagadas por potencias extranjeras o por los monarcas mismos de tales reinos ajenos. Sin embargo, a pesar del papel de benefactores y del nuevo orden grandioso, los cambios del entramado urbano fueron el simple desarrollo del concepto clásico. El plano de Hipódamo con sus calles octagonales y funcionales, de las que ofrecen excelentes ejemplos Alejandría y Antioquía, que responden tanto a las leyes de la estética como a las de la comodidad, que es al propio tiempo una adopción consciente del estilo griego y la consabida expansión de su tradición ahora en un contexto urbano igualmente heleno. De la mano de tal expresión del helenismo estaba la manifestación espectacular del poder monárquico, que podía incluso alterar el espacio, y las consecuencias económicas que traían como ventaja aledaña a la ciudad así monumentalizada, puesto que tales obras combinaban la mano de obra esclava, militar y libre. Este último normalmente para la decoración arquitectónica y estatuaria. Los recursos para sostener estos programas debieron proceder de otra combinación: la riqueza de los reyes, las ganancias de la guerra y los impuestos, por lo que nos hallamos ante la primera gran redistribución de recursos. Este evergetismo se extendía a las clases adineradas, que formaron una verdadera élite que solo se hallaba minimizada ante el rey, burguesía que se forjó del tráfico marino y la explotación de las tierras propias y ajenas, que no obstante mantenían sus privilegios ciudadanos. La everguesía, una especie de evolución de las liturgias clásicas, al propio tiempo ampliaba la brecha entre las diferentes clases sociales, signo de un éxito continuado de los griegos más que de una crisis, puesto que dichos impuestos pagados a la manera de grandes proyectos urbanísticos no llevaban por meta convertir al demos en clientes de estos acaudalados ciudadanos. El poder de los monarcas en sus propias ciudades helenísticas se basaba en mantenerlas contentas, y ello habría sido imposible sin la lealtad de otros territorios, a veces por medios diplomáticos, a veces por medios militares, que en más de una ocasión se volvió contra sus propios monarcas. La ciudad helenística, por lo visto hasta ahora, fue el centro de una nueva concepción de sociedad, economía y gobierno, pero también lo fue de estética. El urbanismo fue norma. Pérgamo extrae su poderosa belleza de su adaptación al paisaje, Alejandría de su plano llano y sus puertos ordenados como referencia geométrica, unión del agua y la tierra que, cual el paisaje pergamense, inspiró a sus artistas todos, puesto que, como afirma Pierre Lévesque, ninguna época reclamó tanto a estos para que embellecieran el marco de la vida diaria. La época helenística está plagada de arquitectos, escultores y pintores, producto de su prosperidad y de la idea monárquica de rodearse de belleza en todos sus aspectos, que inspiró a sus súbditos en todos los niveles sociales. El arte, así, se laizó, porque los clientes eran ahora reyes y ricos burgueses. Si bien se conservó la arquitectura y la estatuaria religiosa, porque no había ciudad helenística sino un gran santuario, pero ya no hay ese impulso de la fe. El templo se amplía solo basado en las recetas conocidas. Los dioses esculpidos se humanizaron y la escena de género suplió a la mitológica. Se multiplicaron en cambio los edificios civiles y se racionalizó el espacio. Los palacios y las mansiones privadas rivalizaron en lujo y confort. La evolución comenzó en el siglo IV, cuando el hombre pasó de ciudadano a particular, en el que no tenía más su desarrollo en el espacio exterior, sino en la intimidad,
de los hogares. El debilitamiento de la vida de la polis permite entender la razón de que los grandes edificios públicos sean creaciones hermosas destinadas más al placer y esparcimiento ciudadano que a su antigua orientación política. Comienza una tendencia a la edificación de pórticos, refugio para los ardores del sol mediterráneo y de la lluvia ocasional, cobijando a transeúntes y filósofos, pero concebidos ahora como marcos grandiosos de los templos, de las ágoras a las que limitaban y ordenaban, plaza rectangular porticada y no mero mercado harto inorgánico. Los edificios de origen, creados para el disfrute colectivo, se multiplicaron. Los teatros de piedra se adosaron a las laderas de las colinas y los matemáticos corregían las ilusiones ópticas para transformarlas en composiciones armoniosas que parecieran surgir del propio paisaje. Se modificó el plano inicial del teatro y por primera vez se desarrolló un auténtico escenario permanente y no una simple tarima de madera. No había ciudad sin gimnasio, palestra y estadio, reflejo del éxito de la vieja consigna de un cuerpo sano para una mente también dispuesta al desarrollo, sinónimo esto de la educación liberal que se abrió paso desde tiempos de Platón e Isócrates. El gimnasio fue tanto el punto de reunión de la juventud como el embrión de las universidades, donde los profesores impartían la enseñanza literaria, científica, filosófica y musical, un sitio de conferencias y charlas que exaltaba el espíritu humano. Esas salas de conferencias o acrobateria, bibliotecas y jardines circundantes para los paseos de los filósofos, sitios de placer intelectual que también gozaban los adultos, entregándose a la conversación en aquellos santuarios del alma y del cuerpo, bajo el resguardo por primera vez de un dios tan amante de esto como sus nuevos devotos, el verboso Hermes o el forzudo Heracles. Y no más, estos centros estarían alejados de la ciudad, sino luciendo en su corazón junto al ágora. La edad helenística fue particularmente devota de las estatuas y los bajorrelieves. El arte llegó a los niveles más bajos de la sociedad y no lo evitó con ello cierta degradación. El género triunfador de aquellos años será el patético. Con esas escenas sangrientas, con cuerpos convulsionados, los rostros desencajados por el sufrimiento que simbolizaban el infortunio de la condición humana. Romanticismo, valga lo anacrónico del término, de feroz cuño, cuya vena realista se exacerbó. Junto a él luce, cual consecuencia obvia, el retrato, que buscaba la individualidad representada, pero también era hijo de aquel patetismo que no idealiza más, sino que muestra el defecto con inusitada claridad, al menos para el hombre y la mujer comunes, que no para los reyes y reinas que todavía buscan crear fantasías. Lo trivial de la existencia fue el tema recurrente. La obra maestra de Mirón de Tebas, aquella anciana aferrada al odre y mostrando sus marchitos senos desgastados por la ebriedad. El viejo pescador de carnes flácidas, costillas marcadas y vida miserable. O el niño juguetón de la oca, con sus miembros regordetes, contrastando con la deformidad de los enanos y el exotismo de los negros. Barroquismo de la pequeña estatuaria, sobre todo que lucían las casas, que como parte no dudaban de embellecerse con relieves adjetivados a lo menos como pintorescos y apreciados tanto en Alejandría como en Asia.
Tradicionales, los helenísticos siguieron los derroteros marcados por Praxíteles y sus adolescentes de formas amables, cómodamente apoyados en un soporte. Innumerables sátiros, amorcillos y jóvenes mujeres de sensuales encarnaciones. Todos ellos deudores de las líneas del gran maestro. Delicado modelado de transiciones sutiles, el esfumato, morbidez del rostro y preocupación por las ondulaciones de la cabellera, gracia praxitelea que correspondió al gusto ampliamente difundido en el orbe, todo de ese helenismo. Pero la escultura no se limitó a este arte de tradición porque surgió la crítica del arte y fue la acuciadora de las mejoras en él. Por otra parte, fue también gran promotora la monarquía, que sutilmente se dejaba sentir en ellos sin recurrir a las obviedades de la propaganda neta. Aquel galo moribundo, de empastados cabellos y collar celta que yace postrado, o la pareja gala cuyo guerrero clava impertérrito la espada a su cuello, sosteniendo a su esposa exánime que acaba de matar. Ambos no dejaron de exponer la desesperación del vencido, el horror de la derrota y de la muerte de sus expirantes cuerpos hermosos, caídos bajo el peso de la gloria del soberano. Simbología mitológica de ese principio fueron las gigantomaquias, de monstruos angípedos que contrastan con olímpicos de gestos moderados y cuerpos bellos. Poderío encarnado en lo brutal y lo perfecto, realismo llevado al más ínfimo detalle, con esas escamas viperinas de las serpientes de los gigantes, o por los pliegues textiles adheridos a las carnes divinas. Desorden y torbellino de pasiones limítrofes que en el triunfo de los dioses recrearon el triunfo de los poderosos. Gusto que no deja también de mostrar su preferencia por lo macabro, lo morboso y lo deforme, por lo que niega la razón y la cordura, no tan alejado de lo clásico pero convulsionado por la angustia del nuevo mundo cuya victoria estaba manchada de sangre, tal como esa Pérgamo que lució aquel altar donde aún brillan ese desorden emblemático. Mas, junto a la innovación patética y convulsa, estaba la escuela Rodia y sus afroditas de carnes suaves, las Anaidomenai, las diosas emergentes y sensuales de desnudez erótica, o el suplicio de Dirce, donde el artista busca, cual erudito de la biblioteca alejandrina, el mito difícil y poco conocido, los hijos divinos antes espurios que vienen a vengar las vejaciones de una madre por su rival. Dirce será atada a un furioso toro para que en su frenesí desgarre las carnes femeninas, emoción llevada al paroxismo. La escuela siria preferirá abandonar los gustos macabros y dará a los dioses escenas cotidianas e incluso divertidas, como esa suave Afrodita que amenaza con su sandalia al patético pan que rodea lascivo la perfecta desnudez de la diosa. La cosmopolita alejandrina preferirá la serena delicadeza de Praxíteles, pero sin desdeñar lo pintoresco de su ciudad plagada de tipos raciales. Junto a los campesinos y pescadores, junto a los niños y las mujeres, junto a la cotidianidad tan helenística, Alejandría adoptará el aire egipcio, donde la convención sustituía a la sinceridad. Pinturas y mosaicos completan el arte de la época. Progreso manifiesto en la técnica con sus nuevos colores, azul, violeta y púrpura. Manifiesto también en la intensificación de la sensibilidad de aquellas escenas idílicas mitológicas, pretexto para las más conmovedoras imágenes pastoriles que cantaban los poetas. Jardines paradisíacos llenos de extrañas formas,
jardines fragantes que se alinean con escenas portuarias y marinas que evocan los viajes de las poblaciones comerciantes. Paralelamente también hay universos exóticos de fieras y monstruos fantásticos, y no falta otra vez la cotidianidad de las aves y los peces, de las cestas de frutas y de los panes, prístinos bodegones del arte griego, que conocemos, se ha dicho, por sus copias romanas. Reapareció el gusto por el gran fresco que se perdió con los palacios micénicos, de los que los helenos ni siquiera tuvieron noticias, tan solo ecos míticos en sus leyendas. Pero la inspiración es meramente humana, si bien revestida de mitología. Las bodas aldobardianas, con su joven desposada, rodeada de su madre y los sirvientes, alentada por Afrodita y la persuasión, Peito, mientras el novio aguarda impaciente. Emociones retratadas con sutileza y buen gusto. Los mosaicos, con su profusión de piedrecillas coloreadas y talladas a la medida, fueron más que una moda, si bien, o quizá siciliana, quizá alejandrina, pero el golpe de ese arte menor conmocionó los palacios de todo el mundo helenístico e incluso llegó a las casas de los particulares. La batalla de Darío y Alejandro, inspirada en un cuadro de Filóxeno de Eretria, es quizá la más espectacular muestra del arte del mosaico, con ese cielo rayado de lanzas, con su reseco árbol símbolo del desértico reino de Darío y de su futuro desalentador. Un rey persa, de gesto conmovedor y desconcertado, pero inútil ante la mirada desencajada e inquisitiva de un Alejandro que ya contempla a él como señor del viejo imperio. Extrañaríamos el vaso decorado que tanto dio al periodo clásico, pero disfrutamos la alfarería en relieve y las figurillas de terracota, evocación estas últimas de un mundo de gracia y armonía, delicadas en su coloración pastel, cuyas mujeres de la ciudad todavía se pasean con sus sombreros y quitasoles, sus abanicos, y los amorcillos que las circundan como nuevas Afroditas y que hicieron de la Mirina Atálida y de la Tanagra Beocia nuevos centros citadinos de arte. Alejandría fue pródiga en baratijas de arte, vidriería, medallones, camafeos, alhajas de oro, de cristal, de pórfido, minúsculas obras maestras de un corte femenino y delicioso que vadea entre el delicado realismo, la ternura y lo grotesco caricaturizado. Por todo ello, no puede decirse que el arte renaciera en la edad helenística, pues no había muerto para poder decirlo. Se innovó, se renovó, pero en su esencia seguía presentando al hombre con sus angustias, sus aspiraciones, su pasión y su anhelada felicidad. Todo ello en un paroxismo de emociones esculpidas, pintadas y modeladas, porque nada de lo humano le era ajeno, ahora como antes. El individualismo, que era bandera del helenismo, se reconoce también en la religión, que no abandonó a los dioses ancestrales, pero cuyas prácticas colectivas cedían los espacios de tiempo del sacrificio a la algazara de la celebración, y el templo perdía esplendor al contrastarse con el lujo de los palacios y mansiones. El paso de la religión colectiva a la individual provocó una profunda crisis que devino en dos actitudes opuestas: el escepticismo encausado por más de una escuela filosófica y por los crudos acontecimientos que parecían demostrar la inexistencia divina, y el nuevo culto a Tique, la casualidad o fortuna, quizá, como dice Lebec, una forma enmascarada del escepticismo anterior, puesto que esta diosa no era sino la negación de una providencia divina al personificar lo fortuito que rige el acontecer humano. No obstante, la fe y el fervor suelen ser siempre más fuertes que la duda.
y se vio auspiciado por otras corrientes de pensamiento como el estoicismo, si bien era entre el pueblo que podía reconocerse con mayor facilidad su poder, materializado en la esperanza de la salvación en los dioses, que ya no en los hombres que se peleaban y mataban por nimiedades, por lo que los cultos emocionales y vibrantes fueron los más preclaros del momento. El éxtasis que ofrecían estos apuraba el contacto directo, personal, individual nuevamente, con la deidad, y esta era una que el creyente elegía y no se le imponía. Estos dioses personales auxiliaron también a los soberanos a presentarse como tales. Como veíamos, los reyes comenzaron a emplear a su favor la parafernalia heroica y después divina. A ello hay que agregar que las esperanzas de salvación que tanto anhelaban los hombres y mujeres comunes se pudieron desplazar espontáneamente hacia aquellos todopoderosos señores cuyo favor era casi como una dádiva divina, y qué mejor ejemplo de esto que Egipto. En tierras del Nilo, la adoración al monarca era cuestión de tradición milenaria, pero era también cuestión de bárbaros a los ojos de los griegos que constituían esa nueva nación. Sin embargo, Ptolomeo II mantuvo la apuesta y afianzándose en la ya aceptada divinización de Alejandra, Filadelfo añadió a su culto el de su padre, Ptolomeo Sóter, es decir, el Salvador, y el de sus hermanas, sobre todo con Arsínoe II, que ya era en vida Afrodita Sefiriti, para finalmente asociarse con ella como su también esposa que lo fue, y juntos ser los dioses Adelphoi, los dioses hermanos. Las consecuencias de este culto soberano alcanzarían los estertores del mundo griego con la adoración de Cleopatra VII como Isis y de su consorte romano como Dioniso. Pero este culto monárquico, que bien correspondía a la mentalidad popular, que convertía en dios al hombre fuerte y servía a la vez de interés político al soberano, no era suficiente para colmar el ansia religiosa. Dioses antiguos seguían ofreciendo sus dones, como el curativo Asclepio en sus templos hospitales, como Apolo, que seguía profetizando en Delfos, y Artemis, que junto a Cibeles amparaba el Asia con sus cultos extravagantes. Dioniso seguía excitando con su vino y sus orgías. Las dos diosas de Eleusis aún acompañaban al neófito por el submundo. Pero los dioses de Oriente tenían su atractivo exótico a la vez que mistérico, influjo asiático y tracio-nórdico que ya había experimentado Grecia desde los siglos VI y V a.C., pero que ahora se enraizaba en el nuevo espíritu de la época más proclive a la soteriología, la fórmula de la salvación. Nuevamente es Egipto nuestro mejor representante, puesto que los cultos tradicionales seguían tan vivos como antes. Los dioses egipcios adquirieron rápidamente fieles helenos que se dieron a la franca asimilación sincrética, por más extrañas que fueran las formas, como las de la diosa Tahuaret, con su cuerpo de hipopótamo y su papel de comadrona que fue convertida en Deméter. Si bien Amón, el padre divino del fundador Alejandro, era una realidad antigua, Anubis y Horus fueron muy populares e incluso las formas menores de la adoración egipcia como la zoolatría encontró adeptos. Sin embargo, los corazones griegos se fascinaron con Isis y en menor medida con su consorte Osiris. A ella se consagraron grandes y magníficos templos como el de File, desarrollándose en torno a su persona un misticismo moderado que buscaba la unión con la diosa en la conversación cotidiana de la liturgia y en la perfección de la moralidad. El culto de Isis se extendió con gran rapidez. Atenas, Eubea, Beocia, Delos, Tera, Tesalia, Macedonia, Esmirna, Éfeso, Magnesia, Priene. Con ella marcharon el dios Chacalanubis, el dios niño Harpócrates, una forma infantil e inmadura de Horus, y esa extraña amalgama de deidades, Serapis. Ptolomeo I, deseoso de que los egipcios y griegos tuvieran un dios al que dirigirse en común, encargó a los teólogos la misión de crear uno nuevo. Y Serapis
Fue el heredero del autóctono Osiris Apis, el dios funerario de Memphis representado en más de una ocasión como un toro. Fue vinculado a los aspectos filantrópicos de Zeus y Asclepio, a los místicos de Dioniso, ya desde antiguo vinculado al dios egipcio, para así establecer la imagen de la nueva deidad. En el 285 a.C., Ptolomeo I hizo transportar a Alejandría una estatua obra de Briaxis y que representaba al dios heleno Hades, y así se confundió la iconografía y la concepción divina de un dios con los rasgos de un hombre maduro, de barba y cabellera abundante, con un tocado cilíndrico, el modius en latín, y dibujada en su rostro la benevolencia y la serenidad. Serapis había nacido. El intenso fervor y el carácter cada vez más universal de estos dioses sincréticos explica la expansión de su culto y el éxito que se reconoce en Grecia e incluso después en Roma. Si bien, no por ello hay que suponer que la fe helena fue fácilmente torcida hacia estos nuevos dioses. Tuvo también que haber un desarrollo propio. Zeus fue asimilado a muchos dioses locales y las epíclesis no se hicieron esperar, como el Zeus de la ciudad de Labranda y sus múltiples pechos, o el de Dolique, uno el de Asia Menor, el otro el de Siria. Zeus fue el Baal de Fenicia, el Hadá de Siria, el Bel de Mesopotamia y el Gipsisto, el Altísimo, que ya resuena al Yahvé de los hebreos. Zeus fue adquiriendo así un carácter prácticamente único que derivó en un pseudo-monoteísmo influenciado por los cultos judíos y redireccionado por los filósofos griegos. Junto a él se elevó también una diosa, Isis. Cada vez más la presencia materna y salvífica de esta egipcia adquirió los rasgos de todas las diosas mediterráneas. Quizá solo fue disputado por la también oriental Cibeles, pero la más amable figura de Isis le permitió triunfar y ser la gran rival, incluso, del naciente cristianismo. Junto a estas formas más o menos tradicionales de religión surgieron otras nuevas, y ninguna tan importante como el hermetismo. Hermes, equiparado al egipcio Tot, el benévolo y mágico escriba de los infiernos, el inventor de la escritura jeroglífica y dispensador de todas las ciencias sagradas, medidor del tiempo y escritor del destino, incluso creador del mundo según sus devotos, demiurgo por cuyo aliento habían nacido las cosas todas del universo, no era sino el verbo, el logos, del que ya discutían antes los egipcios, del que ya hablaban los judíos, un sincretismo espontáneo y monolátrico que le permitió ser el 3 veces grande, Trimegisto. Para Hermes Trimegisto, la historia era el estudio del entramado de influencias y de cadenas místicas que la simpatía teje entre los hombres y los dioses, por lo que el universo es un todo orgánico sometido a leyes eternas que merece el nombre de orden, cosmos, y el hombre, hecho a imagen de aquella perfección, es un microcosmos. El hermetismo dio un apoyo de corte filosófico a lo que fue en principio la magia del universo, que Tot era también el hechicero divino. Vinculados, los hombres pueden esperar la epifanía divina o provocarla. Los seres verticales que agrupan a hombres, animales, plantas y minerales, dependientes de un mismo astro, ligan al mago con el mundo que lo rodea y justifican, por lo consiguiente, las prácticas mágicas. Por ello, Trimegisto fue también el señor de lo oculto, de lo hermético, el iniciado por la gnosis, conocimiento que le da poder sobre cualquier otro dios, porque todo deriva de su saber, por lo que la diada conocimiento-poder se convirtió en la esencia de esta religión mágico-filosófica. Mas junto a dicha versión culta, aún latía entre los sincréticos helenos de este periodo la magia procedente de las grandes fuerzas temibles del submundo encabezadas por Hécate, y a las que el propio Hermes se vinculaba como psicopompo. La bruja o el hechicero podían obligar a descender a la tierra a la divinidad, evocarla con símbolos, hacerla aparecer en un sueño o provocar el éxtasis que vinculara al creyente con el dios. Podían provocar la posesión.
La magia ofrecía a sus adeptos el consuelo de sus prácticas eficaces, más allá de los rituales, las fórmulas, las invocaciones o los conjuros. La magia fue también una forma de misticismo, basada en la creencia de la simpatía entre los elementos del cosmos. También la astrología venida de Mesopotamia alcanzó un gran influjo en la edad helenística. Hermes hizo suyas las tradiciones de Zoroastro y Ostanes, de Moisés, y la alquimia fue otra manera de intentar controlar un destino inseguro y amenazador. Si bien los principios químicos de los metales no se convertirían en religión mistérica de corte salvífico, sino hasta el siglo III después de Cristo, con Zósimo. Los adeptos a todos estos nuevos dioses se agrupaban en comunidades cultuales, asociaciones gentilicias, cofradías en el lato sentido del término, en las que los fieles se juntaban porque lo habían elegido libremente, porque querían adorar algo, no importa si eres griego o bárbaro, mujer u hombre, esclavo o libre. Poderoso elemento vinculante, el dios o la diosa salvaguardaba en esta y en la otra vida. Promovía la fraternidad y el auxilio entre los hermanos y hermanas que se reunían para celebrar banquetes y cumplir liturgias, y ni siquiera la muerte los separaba, que tenían su propio cementerio. Se iniciaban en grupos por medio de bautismos de agua o de sangre. Se promovía su amor filial por medio de rituales comunes que a veces incluían catábasis o descensos al inframundo en aras de conocer lo incognoscible, a menos de que fuera de la mano de una deidad. Esperanza de salvación, conciencia de vida post-mortem. El cristianismo, como puede notarse, a pesar de sus raíces judías, halló terreno abonado en el plano de lo psicológico cuando llegó a Grecia y sus territorios. El individualismo, que tanto había progresado bajo distintas formas, ya de la aspiración filosófica por la sabiduría personal, ya por las necesidades místicas del alma ansiosa de asegurar su propia salvación, paradójicamente desarrolla esta individualidad en el seno de la colectividad de la cofradía o de la escuela filosófica. Y será también esto para los poetas, que se agrupan en cenáculos, talleres que proponen la creación del arte bajo el amparo de las musas y del soberano, que permiten las bibliotecas y los institutos, los zoológicos y jardines botánicos, para esos estudiosos de corte científico, diríamos hoy, ellos mismos acrecentando sus acervos y proporcionando la literatura y el conocimiento. Y todo comenzó con las palabras. Si la koiné, esa simplificación de la lengua ática despojada de matices y figuras, permitió la difusión de la cultura en la prosa, la poesía se aferró a los dialectos unidos desde siempre a los diversos géneros. Homérico para la épica, eólico para el lirismo amoroso y dorio para los cantos bucólicos. Atenas cedió su lugar a Alejandría y le fue disputado este por Siracusa, Tarento, Cos y por supuesto Pérgamo. Para dedicarse a las letras solo se podía hacer si se contaba con un mecenas que subvencionara al artista en su cotidianidad y le permitiera crear, habida cuenta de que no podría vivir de su producción de la que no tenía derecho de copia. El consecuente lógico fue la creación de poesía cortesana, que en ocasiones fue servil. La lengua griega se hizo oficial y los autores de otras tierras tuvieron que escribir en ella, por lo que otras culturas literarias vinieron a acrecentar los conocimientos y el arte, pero también a continuar la de, por sí ya confusa, koiné. Si la lengua cambiaba, el público lo fue otro tanto. La literatura ya no concernía al demos, sino a la burguesía, y por sus propias necesidades expansionistas, esta también se cultivó. Procuró la educación incluso para las mujeres que imitaban el espíritu ilustrado de las soberanas. Familiarizarse con las musas era una virtud que pocos se podían dar, y la literatura helenística fue, en expresión moderna, para unos happy few. El hombre de letras debía tener en cuenta las necesidades y gustos de esos pocos, aficiones que por otra parte también compartían como miembros de una misma clase. La más evidente de ellas fue la novedad.
A nadie le gustaba seguir los pasos de sus inmediatos predecesores y por ello la tragedia murió. Se prefería un pasado más lejano, el de la antigua Hélade y su edad de héroes y de sentimientos. Hubo pues un deseo arcaizante. La segunda gran tendencia fue la de una literatura altamente intelectual, propiamente erudita, producto de una incesante curiosidad. Los comentaristas trataban de captar los secretos de los grandes y los poetas, con veladas alusiones y deliberadas oscuridades, creaban al propio tiempo enigmas para los futuros exégetas. Así pues, la poesía fue culta y alejandrina, puesto que los principales creadores florecieron a la sombra cortesana de los lágidas de Egipto, pero supo sobreponerse a la creación meramente lisonjera y la oscuridad erudita intencionada, pues apareció una nueva sensibilidad, delicada y profunda, matizada y diversa. La familiaridad se hizo evidente incluso para las criaturas más sencillas. El amor devino en soberano de esta poesía. El elegíaco alejandrino creó la poesía galante en medio de su ambiente bucólico, pero siempre sincero y emotivo. La naturaleza fue marco de las emociones humanas, lo que aún entendemos por idílico, por lo que es con mucho una poesía de evasión que no se limitó al agreste escenario del bosque, sino también al viaje con sus paisajes exóticos y pintorescos paisajes maravillosos. El poeta buscará la palabra rara, arcaica o técnica, para con ello dar un tinte de añejo sentimiento que se convirtió en un culto a la forma, por lo que abandona en el acompañamiento musical, presentando solo atención a la métrica, que se volvió su única referencia sonora, una intensa perfección formal, modelo de lo que sigue siendo Ars Gratia Artis. Esa predilección por la forma hizo que los gramáticos helenísticos crearan una nueva rama del saber, la crítica textual, cuya expansión corrió paralela a la erección de las grandes bibliotecas, y es gracias a ella que poseemos textos correctos de los grandes autores helenos. Los nombres de Zenódoto, Aristófanes de Bizancio, Aristarco y Crates de Males estarán unidos por siempre a la recién nacida filología. La prosa vio la pervivencia de la historia, pero se convirtió en material de escritorio y no más producto de los viajes o de la experiencia personal, con la única excepción de Polibio, porque el material era tan amplio y la historia se desarrollaba tan lejos que la investigación documental se hizo indispensable. La filosofía, que parecía condenada al estancamiento luego de las escuelas de Platón y Aristóteles, se bifurcó en escuelas de doctrinas tradicionales y nuevas que marcarían profundamente a la ética. Rasgo común para ellos era la disciplina. El filósofo no era un ente aislado, sino el miembro de un grupo altamente organizado con sus tradiciones, sus locales, su jefe o escolarca y naturalmente sus heréticos. En sus seminarios el maestro seguía formando a los discípulos mediante la entrevista diaria y la vida en común, por lo que el filósofo fue cada vez más un tipo aislado del vulgo, un especialista. Cada ciudad auxiliaba a sus filósofos que junto con sus retores eran los maestros de la enseñanza superior. El centro más notable en este aspecto continuó siendo Atenas, de donde solo provenían las prístinas escuelas, pero también se formaban las nuevas. Los escépticos, los epicúreos, los estoicos. Todas estas filosofías buscaron la felicidad como bien supremo en este mundo, pero sus respuestas siempre tuvieron que ver con el desapego del alma, por lo que sus filósofos hicieron de la sabiduría una especie de ascesis. Había que huir del mundo material para así apreciar el verdadero conocimiento, una ascensión del alma muy semejante a la que proponían las corrientes místico-religiosas. La conciencia está sola frente al universo y el destino, tendencia claramente individualista, pero que, por otro lado, no renuncia a la vida pública, que el sabio era el consejero de los príncipes, y no olvida que los hombres eran también hermanos, por lo que su conocimiento debe auxiliar a estos por igual.
ánimo filantrópico que la ciencia nacida entonces aún dice poseer. Con la consigna de que ninguna mente podía abarcarlo todo, las ciencias se independizaron de la filosofía. Como con los poetas y los filósofos, también los científicos se beneficiaron del mecenazgo real y sus instituciones. Las matemáticas conservaron la supremacía porque servían cada vez más para dar cuenta ampliamente del universo, y el nombre unido a ellas fue el de Euclides. Le siguió el gran geómetra Apolonio de Pérgamo y el fundador de la mecánica hidrostática, Arquímedes. La astronomía se auxilió de las matemáticas y de la curiosidad que las conquistas despertaron. Los estudiosos volvieron los ojos a la Tierra por igual, centro de su cosmos por entonces. La lista la encabeza Eratóstenes de Cirene y Aristarco de Samos, que logró determinar las dimensiones del Sol y la Luna y sus respectivas distancias con la Tierra. Su gloria fue afirmar que el Sol estaba inmóvil y la Tierra giraba a su alrededor. La pasión por la observación del perípato favoreció a las ciencias biológicas. En Alejandría, la medicina vio por primera vez la disección de cuerpos gracias a la tradición del embalsamamiento. Pero Cos, patria de Hipócrates, y Cnido fueron escuelas médicas rivales de la egipcia. De los nombres más notables de médicos helenísticos puede nombrarse a Herófilo de Calcedonia, pionero de la anatomía, descubridor del sistema nervioso y su funcionamiento, incluyendo el de la médula y el cerebro. Erasístrato de Zeus, fundador de la fisiología, especialista del estudio del aparato circulatorio. Y todos ellos más cerca de la medicina laica de Grecia que de la corriente mística de Egipto, pero sabiendo abrevar de los conocimientos ancestrales por igual. En este rápido vuelo por la edad que nos ocupará con sus literatos, corroboramos que el helenismo fue un periodo de luces y sombras, de pasiones y escepticismos, de hombres y de mujeres que reformularon el sentido de lo griego.